Volvemos a comenzar entonces. Mi nombre es Jorge Benítez. El día de hoy vamos a revisar la implementación de contabilidad electrónica en sistemas COMPAQUI. El objetivo de esta sesión es conocer los fundamentos legales y conceptuales de la contabilidad electrónica y que la aterricen a la implementación de los sistemas. Específicamente para esta sesión vamos a revisar los sistemas de COMPAQUI Comercial en su versión liberada 1.0.1, COMPAQUI Bancos y Contabilidad en su versión 7.3.0, que es donde se agrega esta nueva funcionalidad, y la versión 1.0.8 de componentes. Es muy importante que se haga sobre esta versión, ya que vamos a revisar, de acuerdo al temario, el cargado de XML recibidos y emitidos, que se agrega específicamente en esta versión 1.0.8. El temario para nuestra sesión va a ser conocer un resumen muy general del entorno legal. Supongo que ya lo han venido revisando con anterioridad. Vamos a ver el proceso de validación en el ADD de los XML. Vamos a ver un poco de almacén en línea, el cargado de emitidos y recibidos, que es lo que les comentaba que se agrega en esta versión 1.0.8 de componentes, la fusión de los ADDs y el manejo de contabilidad electrónica en COMPAQUI Bancos y Contabilidad, y un poquito de lo que va a venir en las siguientes versiones de COMPAQUI. El entorno fiscal actual. Como saben, en el Código Fiscal de la Federación se modificaron los artículos 28 y 42. En el reglamento del Código Fiscal de la Federación se detalla el concepto de la contabilidad y se agregan nuevas obligaciones. Esto es en el artículo 33. En la resolución miscelánea fiscal que se publicó el 4 de abril, ya se define el inicio de la obligación, es decir, ya tenemos fechas en específico. Y en la modificación a dicha resolución ya están agregadas estas nuevas reglas que van a aplicar para la contabilidad electrónica. Respecto al artículo 28, bueno, este artículo nos habla de la definición del concepto de contabilidad y se especifican las entregas de la contabilidad de manera electrónica. Todo esto a través del buzón tributario. Respecto al artículo 42, se especifica que la autoridad tiene las facultades de practicar revisiones electrónicas en base a la información que tiene en su poder. Esto quiere decir que en cualquier momento podemos ser requeridos para presentar una obligación. Respecto al artículo 33, se amplía en términos de contabilidad, incluyendo que ahora también se va a agregar el catálogo de cuentas, o se va a incluir el catálogo de cuentas. Se tiene que hacer registros contables a corto plazo, esto es, dentro de los 5 primeros días, de acuerdo a la resolución. Y se especifican las reglas del registro contable. Esto quiere decir que tenemos que agregar el CFDI a cada una de las pólizas. Respecto a la resolución miscelánea fiscal, se definen las reglas de la contabilidad electrónica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Eso también ya está bien definido. Y se marca el inicio definitivo de la obligación para personas físicas y morales. Precisamente en esta modificación a la resolución de la miscelánea nos dice que de acuerdo al periodo contable a realizar tenemos un periodo de entrega. Esto quiere decir que la contabilidad que realicemos en julio del 2014 la vamos a entregar en octubre, la de agosto en noviembre, septiembre y octubre en diciembre, y noviembre y diciembre en enero del 2015. Respecto todavía a la modificación a la resolución de la miscelánea, se deberán generar un archivo XML. Ojo, no quiere decir que este XML vaya a estar aprobado por un PAC. Hasta ahorita solamente es la generación del XML, es decir, no va a incluir la validación de un timbre o de un PAC, solamente es la generación del XML. Y se va a entregar un catálogo de cuentas que va a contener un código agrupador de las cuentas del SAT. Va a ser algo similar a lo que se hace con los conceptos en nómina. No tiene nada que ver con los MIF tampoco. Se va a entregar también la balanza de comprobación, incluyendo saldos iniciales, movimientos del periodo, es decir, cargos y abonos, saldos finales. La balanza debe de incluir cuentas de balance, resultado y de orden. Asimismo, si es requerida, se va a solicitar la información de los movimientos o de las pólizas generadas y relacionadas con cada uno de los XMLs o CFDIs agregados. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Para obtener la información de las pólizas generadas en cada movimiento, se debe relacionar a cada póliza el CFDI. De hecho, si se acuerdan, desde versiones anteriores de contabilidad, específicamente desde la 7.2.0,
cuando estamos capturando las pólizas, se abre la ventana del ADD. ¿Cuál era la finalidad de que se abriera esa ventana? Pues precisamente esto, la obligación de la contabilidad electrónica. Todos los movimientos contables deben estar relacionados a un CFDI y la relación se hace precisamente con el UUID de ese XML cargado. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es validar y cargar los XML en el ADD y relacionar esos XML o los UUID con los movimientos de cada póliza. ¿Cómo es la validación en el ADD? Ok, pues para realizar el cargado del XML al ADD es necesario que se cumplan con los criterios de validación. Los criterios de validación son los requisitos que debe de cumplir el XML para que nosotros lo consideremos como válido. ¿Qué quiere decir esto? Los criterios de validación, si alguno de ellos no se cumple o lo deshabilitamos, esto va a indicar que el XML no va a cumplir con todos los requerimientos y si tiene algún valor inválido, no va a cargarse al ADD. ¿Sí? Es importante que analicemos qué criterios son los que vamos a considerar para que los XML sean cargados al ADD. Ahorita más adelante vamos a ver específicamente estos criterios, cómo se configuran y qué pasa si activo o desactivo ciertos criterios. Bueno, para configurar estos criterios, dentro del ADD tenemos un botón que se llama Configuración ADD. Para ingresar a dentro del ADD, en el menú principal se selecciona la opción CompaKey ADD Configuración ADD. Tenemos una lista de diferentes criterios. Para que un criterio no sea considerado, simplemente es deshabilitar la casilla de requerido. Con esto, el criterio ya no se va a considerar. Es decir, que si no lo pasa, ese criterio, a pesar de que no lo pase, puede ser cargado al ADD. ¿Qué implica que modifiquemos estos criterios de validación? Ojo, al realizar la carga de documentos recibidos, cuando se modifica un criterio de validación, el estado del XML en el ADD va a ser inválido porque no cumplió con todas las reglas de validación. Sin embargo, a pesar de esto, el XML puede ser tratado completamente como válido. Es decir, estará disponible para la asociación, se va a poder consultar su expediente, toda la funcionalidad, siempre y cuando esté cargado, se considera como aplicable a asociar a cada movimiento de póliza. ¿Qué es el resultado de la validación? Cuando nosotros cargamos un XML al ADD, ya sea modificando o sin modificar los criterios de validación, podemos consultar el resultado de la validación. Es decir, saber específicamente por cada XML cargado qué es lo que se validó y qué es lo que no se validó para dicho XML. Existen tres formas dentro del ADD de consultar estos criterios de validación. La primera es con clic derecho sobre el documento cargado. Se llama resultado de la validación. La siguiente es seleccionando el documento y presionando el botón sobre la barra de herramientas. Y la tercera es consultando el expediente del documento cargado. Más adelante, cuando veamos la práctica, vamos a ver específicamente estas opciones en el ADD. Básicamente, el acuse de validación es otro XML que se almacena en el ADD, donde nos dice cada uno de los criterios activados o marcados para ese comprobante en específico. Ojo, si se fijan, hay un apartado que dice warning aquí. Voy a regresar. Cuando tenemos un warning significa que el criterio fue desactivado desde los criterios de validación en el ADD. ¿Sí? A pesar de el criterio estar desactivado, nos avisa cuál es el que se desactivó. Específicamente, a partir de la versión 1.08 de componentes, se tienen algunas mejoras. Se elimina la opción de descarga de archivos del SAT. Ahora los certificados se consultan en ese mismo momento de que se hace el cargado. Se hacen 3 consultas a los servidores del SAT. Si en esos 3 intentos no logra conectarse, lo volvemos a hacer y vuelve a hacer otros intentos. Va a haber más adelante, cuando veamos las nuevas versiones, va a haber inclusive más mejorías respecto a este punto. Esto efectivamente, como dice Roberto Valdés, es una opción muy buena, ya que anteriormente, si no cargábamos el certificado de forma manual, pues literalmente no lo podíamos validar, ¿sale? Entonces, este es un cambio que se agregó desde la versión 1.08 de componentes.
Hay otra regla, que es la 4.4, que es un criterio de validación. Si no se encuentra el certificado del PAC, pues tampoco se puede cargar el comprobante. Entonces, específicamente para esta opción es la que va a realizar los 3 intentos. Si no los puede realizar, bueno, lo puedes intentar más tarde y vuelve a realizar otros 3 intentos para la descarga de los certificados. Respecto a la recepción de los XML, bueno, están preguntando a Laura Vega que si el tiempo de respuesta con esta opción. Realmente el tiempo es muy rápido. Lo que hace es conectarse a los servidores del SAT. Tiene hasta 3 intentos de conexión. Si en el primer intento se logró conectar, inmediatamente busca y baja el certificado. Realmente es muy rápido. Dalia pregunta, no me queda muy claro, ¿estos intentos se hacen al momento de validar? Sí, así es, Dalia Reyes. La validación, cuando tú cargas el XML al ADD, en ese momento el sistema hace la conexión a los servidores del SAT para buscar los certificados y descargarlos. Ok, continuamos respecto a la recepción de los XMLs. Para poder relacionar los UUID a cada movimiento de la póliza, es necesario que el XML se encuentre cargado en el ADD. Ya sea en la opción de emitidos, que es otra funcionalidad que se agregó en esta versión 1.08, o en la opción recibidos, que es la que ya veníamos manejando. Para hacer el cargado de XMLs al ADD, tenemos diferentes opciones. Una que es cargar documentos recibidos, es decir, importar los XML que emite la empresa receptora, es decir, los que yo estoy recibiendo. Cargar documentos emitidos, es decir, importar XML que la empresa emitió, es decir, yo soy el emisor, los que yo timbré, ya sea en un pack de CompaKey o en cualquier otro pack. ¿Sí? Nosotros podemos recibir XML de cadenas comerciales. Podemos también recibir XML de algún pack. Y podemos recibir XML que hayan sido timbrados con cualquiera de nuestros sistemas. Todos estos XML deben estar concentrados en la pestaña Recibidos dentro del ADD. La funcionalidad que se agregó en la versión 1.08 de componentes es precisamente que podamos cargar documentos emitidos. Si yo venía timbrando con otro sistema o venía timbrando inclusive con otro pack, todos esos XML pueden ser cargados en la pestaña Emitidos. ¿Qué pasa si no tengo a lo mejor todos los XML? Bueno, los archivos XML se pueden obtener de 2 formas para concentrarlos en el ADD. Uno es con la conversión del secudoc al ADD y otro es con una carpeta que contenga todos los XML emitidos y recibidos. Si los XML se encuentran en AdminPack, es necesario que se realice la conversión del secudoc al ADD. La conversión, como saben, a resumen general, es tomar la empresa de AdminPack y convertirla a CompaKey comercial. Ya convertida en comercial, se convierte el secudoc al ADD. Es decir, la integra a la empresa de CompaKey comercial. ¿Qué pasa si yo timbré XML por medio de algún sistema CompaKey, pero no tengo la empresa en AdminPack porque la perdí, porque lo que quieran y gusten? Ok, en el caso de que se hayan timbrado XML y no tenga la empresa de AdminPack o de factura electrónica, es decir, que no exista el secudoc, CompaKey tiene un respaldo de los XML timbrados desde nuestras aplicaciones. Estos respaldos se almacenan en la dirección cfdi.com.mx/almacena en línea. Es como un servidor en el que se encuentran todos los XML timbrados por contribuyentes. ¿Qué necesitamos para poder ingresar a esta página? Bueno, es ingresar obviamente a la liga y realizar un registro con el RFC y la fiel del contribuyente para poder hacer la descarga de todos los XML. El portal es algo así como lo que están viendo en pantalla. Si ya están registrados, se ingresa con su usuario y contraseña con el que hicieron el registro. En caso de no tener usuario, es necesario hacer el registro. Les va a pedir algunos datos y muy importantes, los datos de su fiel. El registro se hace
con el RFC del contribuyente. Una vez que ya hicimos el registro, dentro de la aplicación logueándose con su nuevo usuario, van a poder ingresar a la opción de comprobantes timbrados. Esta es la ventana que les mostrará con todos los XML que se hayan timbrado para ese RFC en específico o para ese contribuyente. Es necesario seleccionar la opción de todos para posteriormente realizar la descarga de los XML. La descarga les va a solicitar que se guarde el archivo. Este archivo es un archivo zip que contiene dos datos importantes. Se va a generar una carpeta que se llama comprobantes con la fecha de la descarga que realizaron de dichos XML, y se va a descargar también un archivo lm.txt que les va a mostrar un resumen de todos los XML que se descargaron. La carpeta comprobantes obviamente contendrá todos los XML que se hayan descargado. Están preguntando que si podemos compartir la liga del SAT. Me voy a regresar. Claro que sí. Para que vean la liga. La dirección es www.cfdi.com.mx/almacena en línea. Esa es la liga para descargar específicamente los documentos timbrados desde alguna de nuestras aplicaciones. Voy a avanzar en la presentación hacia donde estábamos. Entonces, en conclusión, si la empresa tiene la carpeta donde están los XML, se pueden importar al ADD con cualquiera de estas opciones. La conversión del CQDoc al ADD y la importación al ADD de XML recibidos o XML emitidos. ¿Sí? Están preguntando si podemos compartir la presentación. Claro que sí, al final les comparto la presentación, no hay ningún problema. Ok. Para realizar la carga de los XML al ADD, tenemos tres opciones. Espero que todos la conozcan y que se vayan familiarizando con cada una de ellas. La más común es dentro del ADD con la opción de cargar documentos emitidos utilizando los botones, con la opción seleccionar archivos y posteriormente cargar. Esta creo que es la más utilizada. Otra es con el menú contextual desde el explorador de Windows. ¿Sí? Ustedes pueden seleccionar el XML en su explorador de Windows y dar clic derecho. Les va a aparecer el menú contextual que se llama ADD CompaKey. Desde ahí pueden validar y cargar. Y la tercera, que es el drag and drop, que es seleccionando los XML y arrastrándolos al área de cargar documentos dentro del ADD. Estas son las tres opciones con las que pueden realizar el cargado de XML dentro del ADD. Vamos a hacer el ejercicio precisamente de tener una empresa en AdminPack para migrarla a CompaKey comercial. Voy a abrir el sistema de AdminPack y voy a mostrarles una empresa. Vamos a esperar un momento a que abra. Aquí la tengo. Tengo yo ya una empresa preparada. Se llama Consumibles y Abastos. Esta empresa tiene una factura capturada electrónica y timbrada. ¿Sale? Voy a abrir el almacén digital dentro de AdminPack. Y aquí tengo el documento timbrado. ¿Ok? Voy a cerrar. Y voy a ingresar a CompaKey comercial para realizar la conversión. Un momento para que se abra la aplicación. Listo. Como saben, la conversión de AdminPack a CompaKey comercial se hace sin tener abierta ninguna empresa. Desde el menú Empresa, Importar empresa de AdminPack.
voy a seleccionar la empresa que deseo convertir. Como saben, tenemos dos opciones: convertir únicamente catálogos o catálogos y documentos. Para este caso voy a convertir las dos cosas, catálogos y documentos. Voy a decirle procesar. Vamos a esperar a que realice el proceso de conversión. Como saben, este primer proceso de conversión realiza la conversión solamente de la base de datos. Todavía no tengo los XML en el ADD. ¿Sí? Voy a abrir la empresa en CompaKey Comercial. Vamos a esperar a que haga el proceso. Entonces les repito, la conversión de la importación de la empresa de AdminPack a CompaKey Comercial, hasta este momento no me he traído los XML al ADD. Para dicho proceso se tiene que hacer también la conversión del CQDoc al ADD. Esto lo hacemos dentro de la empresa convertida, en el menú Empresa, importar documentos digitales de AdminPack. Voy a seleccionar la empresa y voy a decir procesar. En este momento empieza a buscar los documentos y hace la conversión o el cargado de los XML que teníamos en el CQDoc o en AdminPack hacia CompaKey Comercial y el ADD. Este proceso es un poco más lento que el proceso de conversión de la base de datos, ya que además de hacer el cargado de documentos o la conversión hacia el ADD, vuelve a realizar todas las asociaciones. ¿Sí? Tenemos un documento y ya no lo migró. Voy a abrir el ADD para revisar que el documento se encuentre en el ADD. Segundo para que se abra. Como saben, la conversión de la base de datos de AdminPack hacia CompaKey Comercial no se trae el archivo key del certificado, por lo que es necesario volverlo a configurar desde el concepto. Voy a seleccionar mi concepto y volver a agregar mi certificado. Especifico la contraseña. Para este ejemplo estamos utilizando certificados de prueba del SAT. Voy a regresar al ADD. Ya tengo mi ADD convertido. Voy a entrar al visor de documentos. Específicamente a la pestaña emitidos y ya tengo aquí el XML convertido. Vamos a hacer la captura de un nuevo documento dentro de CompaKey Comercial. Especifico la contraseña. Voy a seleccionar un cliente y voy a seleccionar un producto. Voy a poner que son 20 cajas. Muy bien. Y vamos a timbrar también este documento. Lo que estamos haciendo es agregar un XML, pero ya directamente en el ADD. Vamos a esperar a que haga el proceso. Del timbrado. Ok, ya está timbrado. Voy a regresar al ADD y voy a refrescar los datos. ¿Sí? Aquí ya tengo los dos XML timbrados. Dentro de esta misma empresa, como les venía comentando anteriormente, podemos cargar documentos emitidos y podemos cargar documentos recibidos. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio. Voy a minimizar un poco para que veamos las tres opciones que tenemos para el cargado de los XML dentro del ADD.
Les había comentado que una de las opciones es seleccionando los archivos. Tengo yo una carpeta con los XML, voy a seleccionar, por ejemplo, el primero y voy a decirle cargar. Esta era una de las opciones que tenemos para cargar en el ADD. ¿Sí? Otra de las opciones que tenemos de cargado en el ADD es seleccionar el XML y arrastrándolo al ADD. Voy a entrar otra vez a cargar, seleccionar, arrastro el XML y lo dejo caer sobre el área de cargado de documentos. ¿Sí? Con esto también podemos hacer el cargado. Si tomé el mismo, por eso me dice que está duplicado. Voy a tomar otro y lo voy a dejar caer. ¿Sí? Para este caso, para yo poder cargar estos XML, que son certificados y XML de prueba, tuve que configurar los criterios de validación, que fue lo que vimos al principio de la charla. Estos criterios de validación, al desactivarlos, habíamos comentado que si desactivábamos estos criterios de validación, el estado del XML iba a ser inválido. Sin embargo, se pueden hacer todos los movimientos u opciones que conocemos con este XML. Y les había comentado también respecto a consultar el resultado de la validación. Si nosotros damos clic derecho, resultado de validación sobre el XML, podemos revisar y nos manda como un warning aquellos criterios de validación que hayan sido modificados o desactivados. ¿Sí? La primera opción era con clic derecho, la segunda es seleccionando el XML y dando clic al botón resultado de validación, y la tercera era clic derecho, expediente, que era consultando el expediente. ¿Sí? Lo que nos abre al consultar el expediente era precisamente el XML que les había mostrado en la presentación, donde aquellos criterios de validación que hayan sido modificados también se presentan como un warning. ¿Sale? Ok, esto es el cargado de documentos recibidos. A partir de esta versión, podemos realizar también el cargado de documentos emitidos, es decir, todos aquellos XML que hayan sido timbrados por nuestro contribuyente, sí, pero que a lo mejor no teníamos la base de datos de AdminPack, o los veníamos timbrando con otro pack inclusive, o a lo mejor con otro sistema. A partir de esta versión ya es posible también cargar documentos emitidos. Y se tienen las mismas funcionalidades, arrastrándolo con la opción seleccionar archivos o con la opción de clic derecho sobre el XML. ¿Sí? Si estoy en la pestaña de cargar documentos emitidos, al entrar al visor de documentos, ya debo de tener en emitidos los dos que había timbrado y el tercero que acabo de cargar. ¿Sí? ¿Dudas hasta este momento sobre el uso de cargado del ADD? Están comentando sobre los criterios de validación. Les voy a explicar un poquito más a detalle los criterios de validación. Los criterios de validación están enfocados de manera positiva o verdadera. Quiere decir que si el mensaje de advertencia es el XML es un comprobante, significa que no se cumplió con esa regla, es decir, el XML no es un comprobante. Si hablamos de estructura y te marca la validación de la estructura, significa que el XML no está cumpliendo con la estructura. Es decir, los criterios para recibir los comprobantes o los criterios de validación están enfocados en una condición verdadera, por lo que si no se cumple esa condición, la manera de leerlo correctamente es no se cumple con la estructura. El XML no es un comprobante. El sello del comprobante es inválido, por ejemplo.
si te marca este criterio de validación. ¿Sí? Los criterios que desactivamos para este ejercicio específicamente es que el certificado del comprobante no debe ser un certificado de prueba. Para nuestro caso sí lo es porque son XML con certificados demo. El CFDI se encontró el certificado del PAC, por lo mismo, es un demo, no puede ir al PAC a leer porque nos va a decir que nunca lo encontró. Y el último, el CFDI, el sello del CFD del timbre corresponde con el sello del comprobante. Como estos criterios corresponden a XML timbrados como demo, no hay sello tampoco, ¿sí? Están comentando si podemos volver a mostrar cómo subir un XML emitido, perdón, claro que sí. Para cargar un XML de emitido, entramos a la opción cargar documentos emitidos. Tenemos tres opciones. La primera es con la opción seleccionar archivos. Si elijo esta opción, se va a abrir una ventana para elegir los documentos a cargar. Selecciono el documento y presiono la opción cargar. En ese momento comienza la validación del comprobante y si todo está correcto, se muestra el resultado de la carga o el resultado de validación. Esa es una opción. Otra opción es desde la carpeta de los XML puedo seleccionar, arrastrar y dejar caer al área de cargar documentos. Se realiza el mismo proceso, cargar documentos emitidos. Y la tercera opción es con clic derecho sobre el XML desde el explorador de Windows, seleccionando el menú contextual ADD CompaKey, la opción cargar. Nos pide el logueo hacia el ADD, es supervisor sin clave. Nos pide la empresa. Y realiza el proceso de la carga. Es lo mismo, si tiene algún error, nos los marcaría en el criterio de cargado o en el acuse de validación. ¿Sale? Esas son las tres maneras de realizar la carga tanto de documentos emitidos como de documentos recibidos. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, continuamos entonces con la presentación. La fusión del ADD. Las reglas de negocio del ADD es que no puede existir una empresa en los sistemas CompaKey versiones 2014 sin ADD. Como saben, contabilidad y bancos comparten de forma automática el ADD, donde podemos cargar tanto XML recibidos como XML emitidos. Y CompaKey Comercial tiene también su ADD. ¿Qué es la fusión? Precisamente la fusión es la conjunción de dejar un solo ADD para todas nuestras empresas. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar para asociar un XML a la póliza? Al realizar la asociación de documentos, se va a desplegar desde la póliza la ventana del ADD, donde podemos seleccionar el XML que vamos a relacionar con las pólizas. Si la ventana de asociación de documentos o la del ADD se abre desde la póliza en contabilidad, las pestañas que estarán disponibles para seleccionar los XML son recibidos, emitidos y otros documentos. Si la ventana la abrimos desde un cheque, un egreso o con la opción pagar CFDI o desde el control de gastos en bancos, las pestañas que vamos a ver son recibidos y otros documentos. Cuando se habilite la ventana de cheques y egresos desde la pestaña de recibidos, se van a mostrar únicamente aquellos CFDIs cuyo RFC sea igual al del emisor contra el del beneficiario. Si el beneficiario no tiene RFC, entonces sí se van a mostrar todos los XML. Si abrimos la ventana de asociación de documentos desde un ingreso o un depósito,
Las pestañas que estarán disponibles del ADD serán emitidos y otros documentos. Para asociar el XML a los movimientos de la póliza, es necesario que primeramente se capture el encabezado. Al pasar al área de movimientos, se abrirá la ventana del ADD para que asociemos los XML recibidos a esa póliza o los emitidos. La asociación se hace seleccionando el XML con clic derecho, asociar documento, o bien con el botón asociar documento dentro del ADD. Los pasos para hacer esta asociación son: debemos seleccionar el XML para poderlo relacionar al movimiento de la póliza. Al estar capturando cada uno de los movimientos, se mostrará una ventana con los datos principales del XML, es decir, el neto o subtotal, los impuestos y su total. Podemos seleccionar cualquiera de estos importes, donde automáticamente serán agregados al cargo o abono del movimiento de la póliza. Adicionalmente, en esta versión se realizaron modificaciones para que el guardado de la póliza valide si el comprobante asociado maneja IVA, es decir, que nos realice la asociación de los movimientos con proveedores o el control de IVA automáticamente en base a los movimientos de la póliza. ¿Cómo podemos consultar el expediente o la asociación? Bueno, ya que hayamos hecho el guardado de la póliza, dentro del ADD podemos consultar el expediente. Así como consultamos el acuse de validación desde el expediente, podemos consultar la relación o asociación de los documentos asociados a cada una de las pólizas. El expediente nos mostrará el tipo de póliza, el ejercicio y el periodo, y el número, así como la empresa de contabilidad con la que está asociada. Asimismo, la asociación la podemos consultar desde el reporte diarios y pólizas desde COMPAQUI Contabilidad. Si nosotros marcamos la opción imprimir CFDI asociados a la póliza, se agregará en la parte inferior de la póliza los datos del XML que relacionamos. Vamos a hacer el ejercicio dentro de COMPAQUI Contabilidad. Voy a abrir el sistema. Y voy a crear una empresa donde vamos a hacer el ejercicio. Voy a utilizar el mismo RFC de la empresa que estuvimos utilizando en comercial para que también hagamos el ejercicio de la fusión de almacenes. Voy a abrir la empresa. Y voy a ingresar a la ADD de esta empresa. Hasta este momento, a pesar de que las empresas tengan el mismo RFC, Contabilidad y Bancos está apuntando a un ADD y COMPAQUI Comercial está apuntando a otro ADD. Es decir, todavía no están fusionados. Vamos a hacer más adelante el ejercicio. Voy a realizar la carga de un XML para mostrar la captura de una póliza asociada a ese XML. Ya lo tengo en el ADD. Voy a configurar la empresa para que también nos haga el desglose automático del control de IVA.
Al ingresar a la captura de una póliza, después de capturar el encabezado, nos va a mostrar la ventana del ADD, donde podemos seleccionar el XML para asociarlo al documento. Automáticamente nos trae la póliza que estamos capturando y agrega el UID del XML. Voy a asociar el documento y lo voy a seleccionar durante la captura de movimientos. Voy a seleccionar un proveedor, por ejemplo. Voy a volver a seleccionar el mismo XML. Voy a seleccionar el IVA. Selecciono otra vez el movimiento. Voy a usar la cuenta de bancos. Voy a hacer el total, pero como un abono. ¿Sí? Al guardar el movimiento, tengo la póliza cuadrada asociada al XML en cada uno de sus movimientos. Si yo presiono el botón guardar de la póliza, en ese momento el sistema va a realizar también el control de IVA únicamente o en base al XML que está asociado a esa póliza. Vamos a esperar a que realice el proceso. Un segundo, por favor. ¿Sí? Nos muestra la bitácora y nos hace el desglose automático a la tasa de IVA que incluya el XML. Es decir, en un solo movimiento estoy asociando o relacionando la póliza y estoy agregando el control de IVA. Como saben, esta opción automáticamente también da de alta al proveedor en el padrón. ¿Dudas hasta este momento? Voy a consultar en el ADD. Voy a cerrar este. El visor de documentos. Y voy a consultar el expediente. Tengo el acuse de validación del comprobante del cargado y la relación. Si yo veo el documento, tengo el XML cargado. ¿Sí? Es decir, el expediente nos va agregando todos los movimientos que estamos haciendo con dicho XML. Vamos a hacer también el ejercicio de la fusión de los almacenes. Como saben, la fusión se realiza al momento de que especificamos las empresas para la interfaz. Voy a hacerlo primeramente en comercial. La única regla para hacer esto es que las dos empresas tengan el mismo RFC. Voy a hacerlo en comercial primeramente. Voy a agregar la empresa de contabilidad. Y voy a guardar. Y en CompaKey Contabilidad voy a configurar la aplicación comercial para decirle que la liga me la haga con CompaKey Comercial. Voy a abrir la empresa. Y voy a seleccionar la empresa de CompaKey Comercial. ¿Sí? En este momento, al seleccionar la empresa contable desde comercial, nos indica que se hace la fusión de los almacenes y el resultado es, se ha combinado el índice comercial con el contable. Podrá eliminar el índice anterior desde el administrador del ADD. Con esto, si yo abro el ADD desde CompaKey Comercial, me voy a visor de documentos, tengo en recibidos 3 documentos y en emitidos 5 documentos. ¿Sí? Voy a cerrarlo y lo voy a abrir desde contabilidad. Voy a visor de documentos y visualizo exactamente lo mismo. 3 documentos recibidos
y 5 documentos emitidos. Es decir, las dos empresas están apuntando hacia el mismo ADD. Voy a regresar a la presentación para seguir con la demás teoría. Cuando se realiza la asociación de documentos electrónicos desde el módulo de comprobantes de COMPACI Contabilidad, solo se van a mostrar los documentos recibidos en el ADD. A partir de la versión 7.3.0, al generar la póliza desde los comprobantes, automáticamente se van a asociar los FDIs o UID a los movimientos de la póliza. Al asociar los XML a los movimientos de la póliza de los documentos bancarios, lo podemos hacer con las opciones que hayamos visto o con la opción de pagar CFDI. Si elaboramos un documento bancario y le damos pagar CFDI, se va a asociar automáticamente el XML al documento bancario. Si hacemos clic en el botón de la póliza dentro del documento bancario y asociamos los movimientos a cada póliza, es exactamente el mismo procedimiento de lo que hicimos en contabilidad. En conclusión, para llevar la contabilidad electrónica exitosa, tenemos que hacer 3 cosas. Lo primero, validar y cargar todos los XML dentro del ADD. Segundo, asociar los FDIs a los documentos contables, es decir, a las pólizas. Y 3, entregar a tiempo los XML requeridos por el SAT. ¿Sí? Con todo esto, llevaríamos una exitosa implementación de la contabilidad electrónica. ¿Dudas con el proceso hasta aquí? Voy a ampliar la ventana del chat. Ok, ¿están teniendo dudas sobre cómo se va a manejar lo de la nómina? Específicamente, no nada más nómina, sino todos los sistemas van a estar incluyendo desde su módulo de contabilización esta opción, es decir, desde el sistema origen, nóminas, comercial, vamos a estar agregando al sistema desde la contabilización que se puedan asociar en ese mismo momento los XML a los comprobantes o al documento que se está enviando. Esto se estará publicando en una siguiente versión. Voy a mostrarles este documento que se envió, es únicamente de uso distribuidor. Por favor, no lo pasen a sus usuarios todavía. Voy a mover un poco la ventana para que se vea completo. Este documento se envió el 24 de julio, la semana pasada, donde se indican cuándo se van a liberar las versiones y qué es lo que va a ir incluyendo cada una de ellas. Hasta este momento hemos liberado la versión 7.3.0 de COMPACI Contabilidad y Bancos. En contabilidad específicamente ya se hace el cargado de XML emitidos, la asociación manual de los FDIs con las pólizas para relacionar el UID y la asociación automática de pólizas y sus movimientos en el módulo de comprobantes, que fue lo que les mencioné hace un momento. Específicamente en bancos, también la asociación automática de pólizas y movimientos en el módulo de gastos. La siguiente versión que estaremos liberando aproximadamente el 20 de agosto ya va a incluir la asignación de agrupadores o dígitos agrupadores al catálogo de cuentas. Esto se hará en la versión 7.4.0. Esta será una imagen de cómo va a quedar el catálogo y en esta parte estaríamos agregando ese código o dígito agrupador del SAT. La siguiente ventana es la que nos va a generar el catálogo de cuentas y la balanza en archivo XML. Sí, va a ser un proceso. Y la versión 7.5 de contabilidad que se estaría liberando a finales de septiembre va a incluir ya los datos del cheque y la transferencia en las pólizas. Va a poder generar el XML de la póliza. Se van a poder bajar y cargar archivos de texto mediante los esquemas donde se vaya el UID asociado. Y se va a incluir el SDK para hacer la asociación de pólizas y movimientos a CFDI. Algo así sería lo de agregar los datos del cheque al encabezado de la póliza. ¿Sí? Y adicionalmente todas nuestras versiones, en el caso de nóminas, comercial, factura electrónica y AdminPack,
van a incluir la interfaz en línea hacia CompAqui Contabilidad, donde cada una de las pólizas tenga los movimientos asociados a los FDIs de cada uno de esos sistemas. ¿Sí? Esto es lo que estará viniendo respecto a las versiones. Todo esto para que se prevengan con sus usuarios para hacer las actualizaciones de forma aleatoria, ¿verdad? ¿Alguna duda con los temas vistos hasta este momento? José Colli pregunta, ¿ahora se pueden subir manual los XML a una póliza de nóminas? José, es lo que estuve comentando respecto al documento de las versiones que vienen. Eso realmente será incluido en la versión 6.4 de nóminas. José Dávila comenta, hay un XML que es válido, el sistema me dice que existe un error en la estructura, entonces me impide subirlo al ADD y por consecuencia ligar mi XML a la póliza. En otro lector de XML con el que cuento, si de este mismo XML, supongo que con otro lector te refieres a otra instalación. José Dávila, habría que revisar específicamente que tengas la versión 1.08 de componentes. Revisa por favor que tengas esa versión y si te sigue marcando el problema te sugiero lo verifiques con soporte técnico para validar si realmente el XML tiene un problema o es algún cambio que se tenga que hacer sobre el ADD. El reporte de pólizas FDI no sale en Excel 2013. ¿Para cuándo? Bueno, se estaría verificando. Voy a mostrarles lo que les había comentado dentro de contabilidad, que no se los mostré, que es específicamente el reporte de diarios y pólizas. Donde se puede revisar el XML asociado a la póliza. Comentan que ojalá pueda existir algún glosario sobre los criterios. Bueno, será muy buena observación. Vamos a ver si se puede hacer algo respecto de documentación. Igual, específicamente como comenta Arturo, se puede armar otra presentación donde se desglose o se detalle específicamente cada uno de los criterios y qué es lo que repercute en el XML. Voy a mostrarles el reporte donde se incluye los datos de la póliza y el CFDI asociado a esa póliza. Esto es en el reporte diarios y pólizas. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda respecto a los temas vistos hasta este momento? Comentan que si ya tienen la póliza capturada, ¿cómo se le asigna el XML? Hasta este momento, con Pubel, no sé quién seas, se tiene que hacer durante la captura del movimiento de la asociación. La duplicidad del XML en el ADD también te sugiero que la verifiques específicamente con soporte. La misma recomendación que hace un momento, hay que revisar que tengan la versión 1.08 de componentes. Ok, pues muy bien. De mi parte entonces es todo. Espero que les haya servido esta sesión y próximamente estará disponible para su descarga. Muchas gracias y hasta pronto.